En marzo, el gobierno pretende enviar al Parlamento la futura ley de migración, la cual va a incluir la creación de un registro nacional del extranjero. Con esta ley se contempla que se estipulen los derechos, deberes y también sanciones de los migrantes. Para hablar de este tema y también el aporte de los migrantes, entre otros temas, ya nos acompaña el padre Idenilso Bortolotto, encargado del Instituto Católico de Migraciones. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, un gusto saludar a ustedes y tratar un tema tan relevante, tan importante para nuestro país como es un proyecto de ley y pensando también lo que es la política nacional para Chile. Comencemos por eso, este proyecto de ley que ingresa al gobierno y que tiene una serie de puntos. Antes que nada, actualmente, ¿cuál es la norma o el marco regulatorio para los migrantes en Chile? ¿Es necesario tener este proyecto de ley con una serie de elementos que ya comentábamos? Sí, es fundamental actualizar. Nosotros contamos con un marco jurídico legislativo del 75 y probablemente cuál es la necesidad de actualización porque el tiempo, el momento que se vivía era un contexto muy distinto al actual, con lo cual pasaron muchos años, se ha firmado, tratado, ratificado varios convenios a nivel internacional, regional también, con lo cual el marco legislativo tendría que actualizarse a partir de ese nuevo contexto, de ese nuevo proceso, por eso la necesidad de un nuevo proyecto de ley y también el contexto de la nueva migración, de esta presencia de los migrantes hoy aquí, se, digamos, amerita ya un nuevo marco jurídico actualizado. ¿Cuál es el beneficio, por ejemplo, del punto que conversábamos, el Registro Nacional del Extranjero, que está contemplado en este proyecto de ley? Sí, probablemente la necesidad del registro también es para poder actualizar, estar en sintonía también con las distintas instituciones del Estado, del gobierno también, para tener, digamos, una actualización, un informe, una sistematización, pero también una lectura de lo que está pasando también con la migración y en marco a eso también es tener esta lectura y también esta proyección también para políticas públicas, ¿no? Vamos al fondo finalmente y lo que va a obedecer, por supuesto, este proyecto. ¿Cuál es la situación de los migrantes en nuestro país? Ciertamente la actual presencia y contexto nacional es una situación con la cual hay que actualizarse las instituciones del Estado. Hay que pensar también que es un proceso como nación, como sociedad civil también que debemos ir acompañando esa nueva presencia y en ese sentido, digamos, es con qué nacionalidades, con qué perfil de migración tenemos aquí en Chile para empezar, digamos, a proyectar también de aquí a futuro cómo queremos abrir, digamos, como Estado, como nación, como sociedad, como instituciones para esa nueva presencia de migrantes. Creemos que la situación de muchos de ellos no es la mejor, no es la óptima por, digamos, este proceso, esa necesidad de actualización también desde lo cultural, lo político, lo social y otros factores también que viene la migración hoy a Chile, con lo cual la regularización, la presencia, pero la integración, que tengamos una visión mucho más intercultural hacia la migración, porque es eso a lo que va a futuro, digamos, nuestro país para las próximas décadas. Muchos de los migrantes hoy están viniendo a Chile como una opción y para eso debemos prepararnos también para no tener alguna sorpresa para las próximas décadas. Claro, justamente un proceso que se va actualizando y también una mentalidad. En ese punto, la CACEN del 2013 entrega datos bien relevantes. Por ejemplo, termina este mito de que los migrantes en Chile están siendo más pobres que los no migrantes, en este caso los chilenos. Sin embargo, anota un problema que lo hemos visto ya en varios hechos. De hecho, en el mismo canal hemos visto varias notas con respecto a los problemas de vivienda. Claro. ¿Eso es efectivamente una de las grandes falencias en el proceso migratorio en Chile? Sí, probablemente lo que se requiere es tener una sistematización, una información verídica de cuál es la situación, quiénes están, cómo están viviendo y luego cómo acceder a los servicios. Los servicios desde vivienda, que es un tema fundamental, carece también para la población nacional, pero para el inmigrante muchas veces por las condiciones o la vulnerabilidad que tiene, digamos, es más difícil y probablemente carecen
digamos, de mayor necesidad para integrarse, insertarse. Y en ese sentido, muchas veces el migrante hay un número de personas migrantes que no pueden acceder a una vivienda digna. Claro, hemos visto, por ejemplo, casos en Santiago, Así de CITES muy antiguos, donde viven hacinados, muchos migrantes en un metro cuadrado y que también están expuestos a los peligros de una vivienda que no está con la norma, no está regularizada, digamos. Así es, no está en condiciones para habilitar, no está en condiciones, digamos, para que tengan niños, una familia, y luego también son víctimas muchas veces de terceros que aprovechan esa situación para subarrendar, con lo cual están ganando muchas veces haciendo un negocio encima, digamos, de personas, familias que realmente necesitan. Hay un subarriendo sin ningún tipo de garantía en este caso. Ninguna garantía, ningún control, verificación, y es exponerse, digamos, a una situación bastante compleja. Obviamente que no es solamente el tema de vivienda, el tema también es acceder a un trabajo digno, con lo cual eso requiere también de una información, de una posibilidad, digamos, de acceder a un contrato que realmente pueda ser dentro del marco normativo y legal también. Y en ese sentido es a lo que viene la nueva ley también, que pueda facilitar esta pronta integración y que el migrante realmente es un actor positivo para nuestra sociedad, para nuestra nación. Claro, porque del proceso de migración hay aportes que están claros y ya se conocen, por ejemplo, siempre el gran ejemplo de lo que sucede en Europa, con sus bemoles, pero finalmente ha sido un proceso histórico donde el migrante ha aportado a la sociedad, desde la intelectualidad, desde el trabajo, desde el aspecto social. ¿Eso todavía falta en Chile, de alguna manera, que los chilenos reconozcan el aporte que los migrantes están haciendo en nuestro territorio? Sí, creo que es un proceso que tenemos que ir avanzando y tener presente que el migrante no es el pobrecito de la sociedad, sino es realmente una persona que viene con valores, con características, con un perfil, digamos, a veces profesional, capacitado, técnicos que llegan al país, es poder insertarlo de la mejor manera a un mundo laboral, pero también social, cultural, económico, que sea reconocido y al mismo tiempo pueda aportar dentro de su perfil, de sus características, y creo que eso Chile tiene a ganar muchísimo como sociedad y al futuro del desarrollo del país. Y en ese sentido me parece que no es solo en el tema económico, laboral, pero también es, digamos, humano. Hay muchos factores que vienen a jugar y es positivo. ¿Se mantienen los prejuicios, padre? Por ejemplo, este clásico y desgraciadamente existente prejuicio de que el migrante viene a Chile a quitarle trabajo a los chilenos, algo que desgraciadamente se escucha, por ejemplo, en periodos de holgura de problemas económicos, más bien. Probablemente siempre el primero en la lista que va a ser víctima de esa situación ante, digamos, una dificultad económica, como mencionaba, es el migrante, y muchas veces es un error, o sea, es una opinión que se tiene que no es verdadera, porque generalmente la competencia laboral no siempre está en juego el migrante, porque muchas veces muchos de ellos vienen a ocupar espacios, lugares que el nacional lo vemos no solo en Chile, pero en muchos otros países viene a suplantar. Entonces no es verdad, y hay estudios que eso demuestra. Aquí no es solamente que lo que siempre se dice en este mito de que como cobran más barato muchas veces, tienen ese espacio asegurado. Sí, no, eso no es cierto. Por un tema de las capacidades también y la necesidad de que el profesional chileno tiene que llegar también a ese nivel. Claro, entonces me parece que es poder adecuarse, hay lugar para todos y eso se ha demostrado. Y además la población migrante no llegamos al 2.5% en relación a los nacionales. Es un número muy bajo, por debajo a otros países que tiene 7 hasta 10%. Entonces eso no afecta en ningún momento a la economía, a los servicios y tampoco al mundo laboral. En este proceso se habla de el concepto inclusión social efectiva. ¿Cómo poder incluir de una manera concreta y finalmente provechosa para el futuro a los extranjeros en nuestro país? Es un término realmente óptimo, pero que no siempre se da cuando no se tienen las condiciones óptimas para esa inclusión integral. Y para eso hay que preparar a nivel, digamos, jurídico, marco jurídico, una política nacional, digamos, acorde, pero también que la sociedad pueda sumar.
Aquí entra el mundo empresarial, sindicatos, las organizaciones, universidades, para que todos realmente puedan sumar, para que la población migrante cuando llega pueda acceder, tener un acompañamiento desde su llegada, desde su frontera o en aeropuerto, brindar esta información adecuada, necesaria, y luego en el espacio social, en el espacio laboral, político y otros, y sobre todo cultural, para que en el corto plazo esa persona o esta familia pueda acceder, digamos, a toda esa información y pueda realmente integrarse a su barrio, a su comunidad, y de esta manera va a haber una verdadera inclusión y no muchas veces espacio de exclusión que puede ser por distintos factores. Claro, usted comenta esta convergencia necesaria. ¿Qué otro aspecto es justamente indispensable para poder llegar a esa inclusión? Primero, la regularización, tener una documentación que esté de forma legal, regular en el país, para que tenga un trabajo, que tenga, digamos, acceso a los servicios. Yo creo que estamos hablando ya de una inclusión. Y en ese punto, en los documentos, por ejemplo, la traba es la burocracia que existe en Chile. Lo vemos, por ejemplo, en el paro del registro civil, donde había muchos extranjeros que no podían inscribir a sus hijos, que no podían aspirar a un trabajo por los documentos finalmente. Sí, es un factor que para muchos a veces no es o no se ve como relevante, pero es importantísimo. Acá en Chile o en otros países siempre necesitamos estar de forma regular y tener una cédula de identidad e identificación, con lo cual vamos para todos los servicios, es indispensable. Y para eso es el corto plazo, que tenga la regularización, tenga el RUT, es necesario. La burocracia, el proceso hoy del marco normativo tiene varias etapas que prolonga tanto el permiso para trabajar como luego al acceder, digamos, al RUT. Este proceso puede durar varios meses y en ese tiempo es a donde hay esta vulnerabilidad y, digamos, esta exclusión. Entonces hay que evitar eso y evitar también lo que es otros espacios, digamos, también de información correcta, verídica, del poder acceder a la regularización. ¿Se mantiene o existe, a su juicio, a su experiencia, una discriminación hacia el extranjero? Hablábamos del tema laboral, sí, pero desde el mismo aspecto social, esta división que se da, en algunos casos, entre los que son chilenos y los que no. Sí, creo que es normal el proceso al inicio, pero eso debe ir poco a poco asimilando, integrando, digamos, en las personas. No ver el otro, la persona del otro, como algo distinto, diferente y de una otra categoría. Yo creo que eso, cuando empezamos a ver que es un ciudadano más, que aporta, que está en las mismas condiciones, tanto de deberes como en derechos, vamos evitando categorizar al otro, al migrante, como inferior. Entonces es necesario evitar, digamos, a esos espacios, a esos lugares, pero de manera especial tener, digamos, al otro de igual. Y de igual significa también tener esta consideración y no la discriminación o la xenofobia porque es de tal país, de tal nacionalidad, de tal cultura. Yo creo que eso es un proceso que debemos poco a poco ir evitando y al mismo tiempo incluyendo también en nuestra vivencia, en nuestras comunidades, y eso es fundamental en el espacio educativo. Usted mencionaba que un dato bien interesante, que la población migrante es bien pequeña en nuestro país, es de un 2,5% sí, frente a los no migrantes. Este proyecto de ley que busca entregar las herramientas que son necesarias, ¿podría aumentar también esta migración? Yo pienso que... O más bien no apunta a eso, sino a regularizar lo que ya está. Claro, yo pienso que es regularizar, dar las condiciones y que tenga un marco de derecho hacia la persona y no, digamos, de otra manera. Creo que la migración ha sido siempre histórica, que se va autorregulando. Es difícil decir vamos a poner, digamos, una frontera, una legislación más restrictiva y vamos a controlar. Eso, por experiencia, en otros países no ha mejorado, no ha facilitado, al mismo tiempo ha creado, digamos, más vulnerabilidad y más, digamos, clandestinidad. Lo que se requiere aquí es un marco acorde a los tiempos, a los tratados, a las convenciones y de integración regional.
Creo que el proceso también de muchos acuerdos, bloques regionales, va en ese camino, tener una mirada de integración regional, y para eso tenemos que actualizar, digamos, nuestro marco jurídico normativo de un proyecto de ley, y para eso me parece que no es independientemente si va a aumentar o no. Me parece que eso es otro proceso. Por vías paralelas, digamos. Totalmente. Bien, padre Bortolotto, le agradecemos mucho estos minutos en la mañana informativa para ver un tema tan importante que está tan presente, pero que algunas veces como que lo dejamos de lado, como es la migración en nuestro país. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias a ustedes.